responsables. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, el día ha llegado, el día de validar las firmas, el día en el que podemos hacer efectivo nuestro derecho a una mejor y más amplia democracia. Así que si ustedes están en la lista de las personas que tienen que validar su firma, no es que lo tienen que hacer hoy, pero a lo largo de la semana tómense unas horas para que puedan ir a validar su firma. Lo único que necesitan es su cédula de identidad laminada, su pulgar derecho y su voluntad. Llévense ropa comodita, llévense una gorra. Si van a ir hoy, llévense un paraguas porque pareciera que va a llover. Y bueno, y su voluntad de hacer lo que hay que hacer para que este país salga adelante después de tantos años de parálisis y de inacción. Reciban el saludo de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información y opinión, Claudia Camperos en la gerencia de producción, de Armando Monroy, Marilia García y Leonel Espinosa en la producción, de Jackson Vargas en la coordinación de información, de Pablito Rondón en los controles y de quien les habla Pedro García Otero, @Pedro García en Twitter y en Periscope, donde ya nos estamos viendo. Esto es Titulares de la Mañana de RCR 750M. Y como les decía, el día promete lluvias. El pronóstico del tiempo del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología dice que hay un desplazamiento de una onda tropical sobre el Mar Caribe y actividad de la zona de convergencia intertropical que continúan generando abundante nubosidad y precipitaciones en gran parte del territorio nacional, especialmente sobre las regiones central, sur, oriental, llanos centrales, llanos occidentales, Andes y Zuliana. Los invito a visitar la página revócalo.com. Allí, dependiendo del estado en el que estén, ustedes van a conocer los puntos de validación de firmas que hay en ese estado. Y es muy importante porque todavía esta mañana preguntaba alguien por ahí por Twitter esto. No tienen que validar en el municipio en el que ustedes votan. Pueden validar en cualquiera de los municipios de su estado. Así, por ejemplo, en Chacao no hay punto de validación. Pueden validar en El Hatillo, pueden validar en Baruta, pueden validar en Sucre, donde la Escuela Técnica Popular Don Bosco, por ejemplo, está habilitada para esto. Lo que no pueden hacer es votar en un estado y validar su firma en otro, pero pueden validar dentro del mismo estado. Leo una carta de Leopoldo López emitida anoche porque, a mi juicio, resume los dos grandes temas del día de hoy. El primero, por supuesto, es el tema de la validación de las firmas. El segundo es el de la propia prisión de Leopoldo López. Hoy la Corte de Apelaciones conoce del caso de Leopoldo López. Por supuesto, lo que se decida solo se sabrá dentro de 10 días de despacho, que al ritmo actual será en agosto, pero Leopoldo López dice lo siguiente: salgamos a defender nuestra firma y voluntad. El dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, manifestó estar optimista ante el proceso de validación de firmas para el referendo revocatorio que arranca este lunes en todo el territorio nacional. La sed de libertad de nuestro pueblo es infinita y esa aspiración es una fuerza superior a cualquier adversidad. Se leen los mensajes publicados en su cuenta de Twitter. En la red social pidió activarse en la participación de esta etapa de reafirmación de la voluntad de acortar el periodo presidencial de Nicolás Maduro. Desde mañana salgamos a defender nuestra firme voluntad. Que sepa la dictadura que haga lo que haga, vamos a lograr el cambio deseado por todos. El político, que lleva más de 2 años encarcelado en Ramo Verde, sostuvo que ningún diálogo puede estar por encima del derecho constitucional a que se realice el referendo revocatorio este año. Sigamos defendiendo nuestros derechos. Sigamos de manera pacífica en la calle, firme y calle, validación y calle, voto y calle. López indicó que frente a una dictadura que se aferra obstinada e irresponsablemente al poder, debe haber un pueblo que se aferra obstinado y responsablemente a la libertad. Sobre la audiencia de la apelación de su condena en la cárcel, que se llevará a cabo este lunes 20 de junio, el preso político indicó que seguirá dando cara frente a la justicia injusta.
Venezuela y el mundo saben de mi inocencia. Sigamos enfrentando la dictadura, desnudándola y denunciándola nacional e internacionalmente. Vamos a vencer, apuntó al tiempo que también se refirió a la próxima sesión de la Organización de Estados Americanos. Necesaria es la unión de todas las fuerzas democráticas de Venezuela y el mundo. El 23J en la OEA necesitamos solidaridad internacional. El mundo debe condenar moralmente a la dictadura, apoyar el revocatorio 2016 y promover un verdadero diálogo que hoy no existe. Como dijo una vez el Nobel de la Paz Desmond Tutu, si eliges ser neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Leo alguno de los principales titulares de la prensa local. 2001 nos dice, hoy comienza maratón para validar firmas. Mood llama esta semana a 1.346.494 personas a ratificar su voluntad para impulsar la etapa inicial del revocatorio al presidente Maduro. El CNE dispuso 128 puntos en todo el país para el chequeo biométrico. Nos dice, mientras tanto, el portal 800 Noticias que Capriles ve difícil la posibilidad de diálogo con el gobierno. El dirigente opositor venezolano Enrique Capriles aseguró hoy que difícilmente ve posibilidad del diálogo con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, porque lo que quiere es continuar en el poder. Yo difícilmente creo que con Nicolás Maduro podamos llegar a algún tipo de entendimiento. Creo que es muy difícil dialogar con este gobierno. Difícilmente veo yo la posibilidad de diálogo con esta cúpula que lo que quiere es permanecer en el poder, dijo Capriles en relación al diálogo que auspicia la UNASUR. A través de un contacto vía Periscope, el 2 veces candidato a la presidencia de Venezuela hizo esta afirmación debido a que esta semana tanto la OEA como la UNASUR tratarán la situación del país caribeño, por lo que agregó que no se ha dado ningún tipo de diálogo entre los dos sectores. El Informador, diario de Barquisimeto, nos trae el siguiente titular en su edición impresa. Larenses tienen solo 4 centros para validar firmas. Empresas acuerdan dar horas de permiso a los firmantes. Y al lado, una información nos dice, red de afrodescendientes marchará este martes en respaldo a Maduro. Mañana tiene Maduro una marcha. Por supuesto, es martes, todos los martes el oficialismo tiene marcha y el único sentido de estas marchas es impedir que se conozca, porque mientras hay la cadena y la sesión, que se conozca lo de la sesión, lo que se discute en la sesión de la Asamblea Nacional. Por cierto, digno de mejores esfuerzos esto de la marcha de los afrodescendientes, porque mañana no hay sesión de la Asamblea Nacional. Toda esta semana están suspendidas las sesiones de la Asamblea Nacional para que los dirigentes de la oposición pues dirijan los procesos de validación de firmas en su estado. El Pitazo nos dice, testimonio de un arrepentido, o borras tu firma o estás votado. Víctor Pulgar reveló ser estudiante de informática del oficialista Universidad Politécnica Territorial de Portuguesa JJ Montilla y trabajador de un centro de comunicaciones CanTV Movilnet. En entrevista para El Pitazo, Víctor Pulgar, firmante para la activación del referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, denunció la presión ejercida por el gobierno para obligarlo a excluir su firma del registro de convocantes de la Mesa de la Unidad Democrática. Pulgar reveló ser estudiante de informática de la oficialista Universidad Politécnica Territorial de Portuguesa JJ Montilla y trabajador de un centro de comunicaciones CanTV Movilnet en Acarigua, capital del municipio Páez, al norte de la entidad llanera. Con su caso se contabilizan en Portuguesa 18 exclusiones de firmas, entre las que se cuentan 7 ciudadanos que han manifestado abiertamente haber sido coaccionados por parte del gobierno o sus intermediarios para el retiro de la rúbrica. De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, en Portuguesa fueron admitidos 29.000 registros, los cuales podrán autenticarse entre el 20 y 24 de junio. Cifras relevantes: 29.000 firmas, se excluyeron 18 y de esas 18 apenas 7, por lo menos 7 han sido pues obligados a retirar su firma. La región nos dice que 80% de los mirandinos que firmaron deberán validar en los teques. Expertos esperan que entre lunes y martes se podrían verificar en las captahuellas 252.000 firmas, que es una cantidad superior a la mínima necesaria del 1% de arranque. Y abajo una foto del ministro Mota Domínguez. En el Guri dice, el Guri sigue subiendo. El ministro para Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, informó que el nivel de Guri está muy cerca de llegar a su cota de 246 metros. Nos acercamos a la suspensión del plan de administración de carga, subrayó el ministro en uno de sus mensajes publicados en su cuenta en Twitter. Algunos titulares para cerrar.
Una información de Crónica 1 nos dice, en 60 días murieron 3 pacientes de Parkinson que no encontraban sus medicinas. El jueves falleció un señor, según se informó, estaba tomando la mitad de las dosis para alargar el tratamiento en vista de que es muy difícil conseguirlo en el país. En los últimos 2 meses se reportó la muerte de 3 pacientes que padecían Parkinson y aunque eran personas mayores, estaban sufriendo porque no tenían los medicamentos a su disposición. Según denunció Alexander Hernández de la Asociación Civil de Parkinson, Asoparca, el último que falleció estaba tomando menos dosis de la indicada. Lo hacía para alargar el tratamiento. Sabía que se le iba a terminar pronto y recurrió a las pastillas en 2, a partir las pastillas en 2. Eso está pasando con muchos pacientes. Incluso hay quienes están tomando medicamentos vencidos por la desesperación que sienten cuando no los consiguen, destacó Hernández. El Nuevo Herald nos dice que el exministro español de Justicia se incorpora a la defensa de Leopoldo López. Alberto Ruiz Gallardón se unirá al expresidente del gobierno español, Felipe González, en la defensa del líder venezolano. Gallardón llegó ayer a Venezuela para participar en el proceso de la Corte de Apelaciones que se realizará hoy. El Nacional nos dice nos trae un titular de una entrevista que concedió Luis Almagro, secretario general de la OEA, a El País de España. Dice, ya nadie oculta que hay un problema en Venezuela. El secretario general afirmó que lo que se busca es un diálogo serio y con resultados concretos que incluyan al referéndum revocatorio este año, la liberación de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos. Nadie quiere la suspensión de Venezuela, queremos soluciones. Caraota Digital nos dice, prioridades en Venezuela deben ser revocatorio, libertad de presos y ayuda. Son declaraciones del mismo Luis Almagro. Dice, el diálogo que coordinan los 3 expresidentes no debe ser un mecanismo para ganar tiempo. ¿Y qué responde a esto la canciller venezolana Delcy Rodríguez? Bueno, pide la renuncia inmediata de Luis Almagro. La oficialista expresó que Almagro se inclina hacia los intereses de la oposición. Por cierto, este fin de semana hay declaraciones muy interesantes de Sergio Jelinek, quien es el portavoz de Luis Almagro en la Organización de Estados Americanos. Jelinek dice que lo que se decidió ni siquiera fue evaluar a Luis Almagro, que lo que se decidió fue evaluar la posibilidad de evaluar a Luis Almagro en el año siguiente. Vamos a leer algunos de los mensajes de ustedes en la red social Twitter. Nos dice Ángela ASG, no hay diálogo posible después de tantas muertes inocentes, revocatorio indetenible ya. Luis Granadino dice, buen día, ¿hasta cuándo los docentes de Miranda esperan su pago de homologación? Nos estamos comiendo un cable. Derecho y Reverso dice, no se puede llamar democracia un régimen que viola de manera tan abierta y burda el derecho a la participación política. Ronald González dice, bueno, las señoras del CNE van a pagar esta situación de las firmas, el país los vamos a llevar a pasar factura. Bueno, no puedo decir esto, Ronald, por favor. Omar Canelón dice, ni que pongan las máquinas en coche van a estar solas. Kamala Ibar dice, lo que está en juego es demasiado importante para dejarlo para última hora. Hay que validar hoy mosca que luego dan jueves libre. Dice versos de un tuitero, para comprar alimentos pusieron captahuellas en todos lados, pero para validar las firmas muy pocas porque están asustados. Jorge Sánchez Rojas dice, buen día, hoy inicia la titánica jornada de explicar con un dedo que este gobierno con manos y pies ha destruido a un país. Dice Lenza Cata, buen día Pedro, Venezuela es el único país del mundo donde los presos salen a protestar de las cárceles. Fin de mundo, ciertamente, recordar lo que pasó el viernes con los presos que salieron a supuestamente protestar porque les habían falsificado sus firmas. La misma Iris Varela, que es la principal causante del retardo procesal porque los presos jamás tienen un autobús para ir a los tribunales, a los juicios, bueno, pone a disposición autobuses para que los presos del Rodeo, Yare y otra cárcel que está cercana a Caracas, ahora no recuerdo cuál, el INOF, puedan salir a protestar junto con ella y con Darío Vivas, bueno, a la sede de la Fiscalía. Vladimir Sánchez dice, saludos Pedro, el día promete y lluvia y mucho miedo rojito visible en la disposición de los centros de validación. Justicia, Rebeca Machen nos dice, creo que todos deben colaborar, sobre todo en las ciudades con pocos centros. Nos dice Dorjaz, a los que validarán firmas documenten cualquier irregularidad, tomen fotos y filmen todo movimiento raro en centros. Nos dice Renuncia Ya, buen día Pedro, pregunta un firmante que no se encuentre en el municipio donde vota puede validar su firma en otro municipio o estado. En otro municipio sí, en otro estado no. En el estado pueden elegir cualquiera de los centros que estén en cualquiera de los municipios
para ir a validar su firma. 6:45, vamos a la pausa. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Si te gusta una buena y jugosa carne a la parrilla, date el gustazo en Los Pilones. Pero también tienen cerdo, pollo y pescado a la brasa en el término que a ti te gusta. Ah, y ponles el toque de locura con el suero picante de Lara. En Las Mercedes frente al Tolón te queda Restaurar Los Pilones, auténtico sabor criollo. Ante la escasez de agua, muchos caraqueños se han visto en la necesidad de comprar botellones o cisternas del vital líquido, situación que afecta a la economía familiar. Con el programa Agua para la Vida, la Alcaldía Metropolitana de Caracas trabaja para disminuir el impacto de la escasez de agua, con la entrega de tanques y el envío de cisternas a las parroquias. Alcaldía Metropolitana, seguimos dando la cara por Caracas. Mi cochinito favorito, además de pernil y costillas de cochino, te ofrece hallaquitas como las quieras, chinchurria, chorizo, morcilla y chorizo carupanero. Ah, y todas las bebidas bien frías. Todo en la calle Nueva York, Las Mercedes. Mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Este 1 y 2 de julio, cuando veas a la gente de Techo en las calles de Caracas, San Antonio, Charallave, Maracay y Valencia, no lo pienses, baja el vidrio para que suban las oportunidades. Súmate a la colecta anual de Techo o haz tu donativo en la página web www.techo.org/Venezuela, Twitter @TechoVE o Facebook Techo Venezuela. Techo, encuentros que transforman. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Leo algunos titulares para iniciar la conversación con la persona que tenemos en la línea telefónica, que es Susana Rafali, nutricionista especializada en seguridad alimentaria y miembro de la Fundación Bengoa. El primero de estos titulares nos lo trae Últimas Noticias. Nos dice: CLAP llegarán a 6 millones de familias. Más de 15.000 comités integran el nuevo plan de distribución de alimentos. Esto es información que suministra, más que información, propaganda que suministra el ministro de Comunicación, Luis Marcano, porque si a uno le dicen que los CLAP llegarán a 6 millones de familias y calcula que cada familia tiene 5,2 personas, resulta que los CLAP van a llegar a más venezolanos de los que hay, porque hay 29 millones de venezolanos y van a llegar a 31, 32 millones de venezolanos largos. Pero bueno, con su pan que se lo coman, ¿no? Y esto no es una ironía, lo de con su pan que se lo coman, o sí es una ironía. Runrun.es nos dice: el AMPA arrasa con la comida de planteles escolares. El Nacional nos dice: asesinaron a un hombre en una cola por comida. Esto ocurrió en el 23 de enero. Y el Nacional también nos dice: salario mínimo diario del venezolano es de 83 centavos de dólar. El tema es que la comida es un problema en un país, y justamente con Susana Rafali queremos hablar de cómo puede hacer una familia venezolana en este momento para intentar alimentarse, obtener todos los nutrientes que tiene que obtener en medio de la crisis y del desabastecimiento y de la pobreza generalizada que estamos enfrentando. Susana, buenos días, su comentario. Gracias, buenos días y gracias por el espacio. Siempre es muy valioso llegar a los demás a través de este medio. Yo realmente no quisiera como nutricionista dar consejos a la gente para que lo que está comiendo poco se transforme en algo bueno, pero llegó el momento de hacerlo. Entonces yo tendría que mencionar rápidamente 4 recomendaciones generales.
Lo primero es que lo poco que se consigue y el poco que se tiene se priorice en las personas más vulnerables a tener desnutrición y a padecer su daño, que son las embarazadas y los niños menores de 2 años, que se proteja la alimentación de estas personas en cada familia. La segunda es proteger lo que se está invirtiendo en comida que cuesta tanto, solo en alimentos que tienen valor nutricional realmente, prescindir de comprar gaseosas, alimentos muy grasosos, chucherías, alimentos que no tienen valor nutricional. Lo tercero es que a veces nosotros boicoteamos lo que comemos. Me refiero, por ejemplo, a que una comida muy nutritiva, por poquita que sea, se boicotea totalmente si uno la acompaña con bebidas gaseosas o con café. Este tipo de bebidas o de bebidas alcohólicas suele secuestrar los nutrientes que tienen estos alimentos. Y tercero, también sugeriría, en forma general, combinar los alimentos de acuerdo a su valor nutricional. En Venezuela generamos hace mucho tiempo una de las clasificaciones más útiles que ha rodeado por el mundo. Esta clasificación agrupa los alimentos en 3. Los alimentos que son constructores, que son muy ricos de proteínas, los alimentos energéticos que dan mucha energía, que son los almidones, y el tercer grupo son los alimentos protectores, que nos protegen porque tienen muchas vitaminas, como los vegetales y las frutas. Entonces, la recomendación general es que no haya un día ni una comida en la que falte alguno de estos 3 grupos de alimentos. Doctora Rafali, ¿cómo evaluaría usted o qué le recomendaría usted a la gente, sobre todo con el tema proteínas? Porque el tema proteínas es muy importante y siente uno que es lo que más caro está y lo que es más difícil de obtener. ¿Qué proteínas sustitutas, por ejemplo, para las carnes puede haber? O sea, ¿dónde puede encontrar la gente estos nutrientes? Por ejemplo, la carne de soya, este tipo de cosas alternativas que son un poquito más baratas. ¿Qué tipo de estas comidas le puede usted recomendar a la gente? Excelente por direccionarme ahí ya. Dentro de todos estos 3 grupos hay sustitutos de cada una de las cosas y las proteínas son las más críticas, tú tienes razón. Las proteínas son muy importantes no solo como proteína en sí, sino porque las mejores son también el vehículo del hierro. Entonces, para sustituir las proteínas que ahora no se consiguen o están muy caras, como las carnes rojas, hay que saber que las carnes como proteína y fuente de hierro no es necesario comerlas a diario. Con comer carnes, proteínas de origen animal, solo 3 veces a la semana es suficiente. El resto de días se pueden sustituir por alimentos fuentes de proteína, como son los granos, que también están escasos y muy caros, algunas hojas verdes, como la moringa, la piña, que también se llama babledo o hierba caracas, y algunos mariscos que todavía se consiguen a muy buen precio, que son muy de nuestra alimentación. Me refiero a las pepitonas, al chipi-chipi, que se consiguen incluso en los automercados, en los abastos, a mejor precio que el atún. Estas formas más baratas de proteína y que pueden ser muy complementarias, hay que acompañarlas con otros alimentos que le mejoren su calidad. Me refiero a combinar los granos siempre con algo de maíz o de trigo y acompañarlos otras formas de proteína siempre con alguna fruta ácida, como un jugo de limón, una limonada o alguna naranja o alguna mandarina. Eso potenciaría mucho las proteínas de menos valor. Bueno, muchísimas gracias, doctora Susana Rafali. Lamentablemente ya se nos termina el tiempo. Muy valiosas las recomendaciones de la doctora sobre cómo debemos combinar los alimentos para que podamos nutrirnos en medio de esta crisis. Lo cierto es que uno a veces se pregunta qué va a pasar en Venezuela cuando se acaben los mangos, porque uno ve a este momento, a esta altura del año, la gente comiendo mangos. Hay gente que dice que desayuna, almuerza y cena mangos. Uno ve las colas en las panaderías, uno sabe que además no hay harina pan. O sea, la dieta del venezolano está muy comprometida. Algunos titulares para cerrar. Uno es de economía del Nacional. Cervecería Polar lleva 2 días tomada, hoy ya son 3. Es la cervecería Polar ubicada en Catia. 80 personas armadas irrumpieron el sábado en la madrugada en la agencia de cervecería Polar ubicada en Catia y las instalaciones continuaban tomadas hasta el cierre de la edición de hoy, informó una fuente vinculada a la empresa. Aunque los representantes legales de Polar hicieron una denuncia ante Fiscalía, la policía no ha restituido el orden. No sé por qué uno se sorprende de esto.
del Universal investigan supuesto desvío de un buque petrolero de Falcón para Aruba. Capitanía de Puertos confirma que un buque fletado que viajaba de Amuay a Carenero tardó un día más de lo necesario en llegar a esta costa mirandina. Dijo que había ido a Aruba a recoger agua. No se sabe si en el camino dejó parte de su carga de gasolina. Del Nacional, Amalio Belmonte advierte de un cierre técnico de la UCB inducido por el gobierno. Y del Diario de la Verdad de Maracaibo, la crónica de nuestro horror cotidiano, reos de Tocorón ordenaron quemar a una adolescente. Su familia pide ayuda, necesitan 300.000 bolívares para trasladar el cadáver hacia el estado Aragua. El cuerpo permanece en la morgue forense. Los padres de Eglis Armas, de 14 años, se negaron a pagar una extorsión para dejarlos tener un cyber en Tocorón. Señor Iris Varela, en vez de estar sacando a los presos de la cárcel para que protesten junto a usted, ¿por qué no se ocupa de lo que pasa en Tocorón? 6:56, hoy es el Día Mundial del Refugiado. Sensibilidad con los refugiados y sobre todo fuerza, porque este país que ya se nos hizo un país de migrantes no se nos haga también un país de refugiados. Por esto es que hay que luchar en los próximos meses y en los próximos años. Hasta aquí, titulares de la mañana. Salgan a validar su firma, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él.